Qué lindo. Ok, admitir todos. Pasen, 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 pasen. Carranza. Me tiene mute. Profe, tengo que encender mi cámara. Randy, estás en mute. Él sabe que está en mute. Él sabe que está en mute. ¿Qué escribo? Sí, Valeria. ¿Cómo me escucha? ¿O alguien me escucha? Léame Sí se los escucha. labios. Léame los labios. No te escucho. Profe, tengo que encender mi cámara. Ok, ya, ahora sí. Listo. Profe, Dígame, no. Tengo que encender mi cámara. ahorita para pasar lista. Ah, Ok. bueno, pues todavía no. Ya casi, ahorita, tranquilo. Ah, tranquilo. bueno. ¿Por qué Agua. todos los profes no serán como Papi Randy? ¿Ah? ¿Verdad? Calvos todos, Dios guarde. Una qué No, lindo. no a todos les luce, Dios guarde. Si todos fueran calvos, hasta Usted se imagina, los profe estudiantes. Olga. Usted se imagina, profe Olga, o a profe Lore. Todos así abrazados. Dios guarde la foto. ¡Calvo! Nos echan a todos. ¡Calvo! Ok, eso, Jimbo, no muy perdido, Jimbo. Ok, entonces, chicos, con lo del átomo, Demócrito y Leucipo, entonces la pegaron. ¿Por qué? Porque ciertamente eso era lo que preguntaba Gugi ahora. ¿Cómo se llama? El átomo es la parte más pequeña que usted puede conseguir de cualquier materia. El átomo conformante. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy con la tecnología y con los avances de la química y de la ingeniería, hemos podido descubrir que usted le puede hacer esto a un átomo y lo puede partir. Entonces, donde usted parte el átomo, lo que está haciendo es fisionándolo. Lo está fisionando, es decir, lo está partiendo. Donde usted lo parte, el núcleo libera cualquier cantidad de energía. Dice la literatura con esto de los modelos atómicos, dice la literatura que la energía contenida en una gota de agua, imagínese la cantidad de átomos que tiene una gota de agua, de todas las moléculas de agua que la componen, una sola gota, la energía contenida en una gota de agua, si usted pudiera partir cada uno de los átomos que componen esa gota, que nada más son átomos de oxígeno y de hidrógeno, usted puede hacer una batería o una megabatería que le podría dar corriente eléctrica a New York más o menos por 6 semanas. ¿Cuántas gotas? Una gota de agua. Vea la energía contenida. La energía contenida es increíblemente indescriptible. Y más... Profe, esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta. Correcto. Y más, si fuera fusión. Fusión, más si fuera fusión. Porque la fusión... Puro Dragon Ball, profe. Es correcto, la fusión se lleva únicamente en las estrellas hasta el día de hoy. Promete más Naruto, pero no están listos para hacer conversación. Sí, correcto, así vamos. Entonces, Profe, ¿puedo mandar un saludo ahí para el canal de YouTube? Mándelo. Quedó pegado, se quedó pegado. No encender la cámara ni hacer nada, o sea, ¿qué sucede? Ese fue el saludo del mudo, Pero era jodiendo. Ven, entonces, así está la cosa, chiquillos, chiquillos. Entonces, así está la cosa. ¿Qué siguió después? Lo que quiero que vean es interesante el hueco histórico, o sea, el hueco histórico que se produjo después. Cuando hablamos de hueco histórico, de vacío histórico, como lo mencionan algunos libros, ¿por qué lo mencionan de esa forma? Porque literalmente así pasó. Estos dos muchachones, Leucipo y Demócrito, que ellos fueron contemporáneos, o sea, vivieron más o menos en el ¿cómo se llama? En el siglo V antes de Cristo, o sea, 500 años antes de Cristo.
Y ahí estamos hablando, hablemos de números cerrados. Eso fue en el año 500 antes de la era cristiana. Pasaron 500 años, se llegó a la era cristiana, o sea, nació Jesús, después siguió corriendo el almanaque, ¿verdad? Y ojo lo que dice ahí, durante mucho tiempo el átomo fue considerado una pequeña esfera cuya masa y propiedades eran distintas de un elemento a otro. Este concepto fue introducido por John Dalton a principios del siglo XIX. Es decir, siglo XIX, estamos hablando de principios de los 1800, ¿ok? Entonces, vaya sumando 1800 más 500 años que vivieron estos dos amigos, estamos hablando de 2300 años después, un científico vino a hablar de ¿qué? Del átomo, que fue en 1803. Voy a hacerle un zoom a esto para que lo veamos. Ahí está. Entonces, y para que vean que no es papaya, voy a pasar aquí un tirito para que vean algo. Vamos a ver cuándo vivió Demócrito. Demócrito y Leucipo. Vamos a ver cuándo vivieron estos dos paladines de la ciencia. Vean lo que dice aquí. Vamos a duplicar la pantallita. Profe, una pregunta. Pregunte, dígame. O sea, como en ese tiempo no sé si había escuelas o no, pero ¿cómo hacía la gente para adquirir esa información y saber esas cosas? Ok, va así. Para esos años, para el siglo V antes de Cristo, existía una cuestión que se llamaban los liceos, que es como decir Liceo de Belén, Liceo de Heredia, Liceo Samuel Sáenz, los liceos. ¿Qué era el liceo? El liceo era el lugar donde llegaba el pensador, donde llegaba el filósofo, el pensador, a dar clases, a dar cátedra. Entonces, para la Grecia antigua, y eso ustedes lo ven, eso es lo bonito de la ciencia, que uno aprende historia, aprende geografía, aprende un montón de cosas. En la Grecia antigua, una vivencia de ellos era la homosexualidad. Entonces, eso era un estilo de vida normal en la Grecia antigua. Dentro de la homosexualidad, a nivel de hombres nada más, no en mujeres. Entonces, en los liceos solo habían hombres. Y los hombres eran los que ellos escogían, digamos, el filósofo los escogía como parte de su concubinato, o sea, eran como todos los novios del pensador. Y el filósofo les daba clases a los escogidos que él escogía, valga la redundancia. O sea, a las personas que él escogía, que eran grupos selectos. O sea, por eso uno ve que cuando se habla de Pitágoras, se menciona Pitágoras en matemáticas, pero también se menciona Pitágoras en la historia, o en cultura, o en avances de la ciencia. ¿Por qué? Porque eran muy pocos. Entonces era como una clase alta de pensadores. Los filósofos o los pensadores pasaban todo el día literalmente rascándose los sobacos en una cuestión que ellos llamaban el ocio contemplativo, que era una persona que sacaba días de su vida para quedarse viendo el mar. Y de un punto a otro le venía un pensamiento con respecto al agua y lo escribían. Y así era como ellos hacían descubrimientos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que los descubrimientos que ellos hicieron, casi todos tienen base científica. ¿Por qué? Porque ellos hicieron avances científicos de alta calidad, de altísima calidad, e hicieron descubrimientos con máquinas. Ellos inventaron máquinas que equivalen a nuestros relojes, equivalen a digamos, a un mapa estelar. Ellos hacían cualquier cantidad de descubrimientos, pero los hacían de esa forma. Entonces, el pensamiento ellos lo trasladaban no de generación a generación, sino a los estudiantes que ellos escogían para que estuvieran en su liceo. Cada uno de los filósofos tenía un liceo diferente. El liceo de Sócrates, el liceo de Platón, el liceo de... Y eso dice que era discípulo de... Cuando dice que era discípulo, es que era su pareja. ¿Ven? Eso es parte de la historia. Y así es como ellos hacían los descubrimientos entre todos. Vean lo que dice Leucipo. Profe, gastar tiempo viendo al mar, así hacían los descubrimientos. Sí, correcto. Viendo al mar o debajo de un árbol o contemplando a la gente jugando. O sea, ellos hacían contemplación. Contemplación es mucho más, por ejemplo, que cuando estamos jugando en el partido de la mejenga, una cosa es ver el partido, que es lo que hace todo el pópulo de la barra de sol. Ellos ven el partido. Pero el entrenador, el DT, ¿qué es lo que hace? Analizar las jugadas.
verle las fortalezas al mediocampista, verle la fortaleza al defensa, ver la soltura del portero. O sea, usted analiza. ¿Cómo lo hace? Viendo todo ese análisis. Eso es lo que ellos llamaban ocio contemplativo, porque ellos no se movían, ellos se sentaban y se quedaban Vagancia, viendo. profe, vagancia. Vagancia contemplativa, tenés toda la razón. Pero así, con esa vagancia, descubrieron un montón de cosas. Entre ellos Pitágoras, ¿verdad? Que además Dios no lo tiene de cabeza. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué bueno! Y si no me creen, se lo pueden preguntar a Teacher Fabi. O sea, eso es ciertísimo. Entonces, pasó de ese lado. Véanlo así. Leucipo de Mileto, ellos los bautizaban y les ponían el nombre de la ciudad de donde venían. Entonces, Leucipo de Mileto vivió entre los años 460 y 370 antes de Cristo. Y ojo la sorpresa, ¿fue maestro de quién? Fue maestro de Demócrito. Quiere decir que Demócrito era uno de sus discípulos. Era uno de sus discípulos. Por eso los dos se van casi por el mismo lado con respecto a la concepción atómica. ¿Ok? Por eso es que a los dos bailan como la misma danza con respecto a la concepción atómica. ¿Ok? Randy, ¿ya es hora? No, quedan 9 minutos. Ah, vale. Ok. Entonces, ¿quién viene de primero? Usted viene, o sea, todo esto es la historia, todo esto que viene aquí en las páginas, suave para quitar el zoom. Vamos a quitar el zoom. Todo lo que viene a partir de la página 85 es la historia, pero Nosotros no vimos exactamente eso casi que igual el año pasado. el año pasado sí lo vimos, pero ahora lo vamos a ver con 3 diferencias notables con respecto al año pasado. Pero esas ok. están por venir. ¿Okay? Profe, quitamos el Zoom. ¿Cómo? Usted dijo que quitáramos el Zoom. No, quitar, qué chistosita. Qué dicha que vino. Ok, ya yo quité mi Zoom. Profe, Ok, ¿podemos ir a comer o falta tiempo? faltan 8 minutos, pero ¿qué tienen? Solitaria, muchachos, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué sucede? Profe, yo Tenemos, también tengo hambre, no crea, profe, ya hace hambre. en uno de los exámenes del año pasado, para aquellos que tienen buena memoria, ahí que Nico me desmienta, ¿sí o no? Tenía esto igual. Ah, ¿cierto? sí. ¿Se acuerdan? Y había que poner de qué modelo era quién. Ah, y los correcto. científicos. Modelo había Thomson, hecho Rutherford cuál. y Dort. Los científicos y por qué se había descubierto algo así. Es correcto. Tengo que tener ese examen. Dentro, de hecho, usted ahí con este pequeño esquema, usted se puede hacer todo un resumen, porque vea lo que usted ocupa. Lo que usted ocupa es media hoja, un cuarto de hoja. Usted lo dibuja, hace los dibujitos, le pone empeño, y con solo escribir a la par quién descubrió cada uno, o sea, eso lo hace usted en su cuaderno, nunca más se le vuelve a olvidar. ¿Por qué? A lo que me preguntó Nico, ¿cuál es la respuesta? Que vamos a ver 3 cosas nuevas. Aquí hay uno entre estos dos, y de aquí para atrás, para adelante, hay 2 más. O sea, el último modelo atómico se descubrió en el año 2006. Ya ustedes habían nacido en el 2006. Entonces, no, yo casi, ¿eh? Casi todos nacieron en el 2006, 2007. Entonces, ya ustedes venían de este lado, en el 2006 se hace el último descubrimiento de modelos atómicos, que eso lo vamos a analizar a profundidad. ¿Por qué? Porque habla de una cuestión mucho más científica y mucho más tecnológica con respecto a la veracidad que tuvieron estos 5 modelos atómicos que les precedieron, o sea, que estuvieron antes. Ojo, chicos, que aquí faltan todavía. ¿Cuál falta aquí? El modelo de Leucipo y de Demócrito, que es el modelo llamado germen indivisible. Germen indivisible, o sea, la definición de átomo. Entonces, si yo me quiero aprender bien los modelos atómicos y que no se me confundan y aprendérmelos en orden como debe de ser, ¿cómo me los aprendo? Veanlos, ahí está el orden. O sea, es ese dibujo que me acuerdo porque eso, o sea, aparte de esto lo vamos a ver con séptimo, ¿eh? Entonces, está nuestro amigo Gillo diciendo, yo eso lo sé, yo participo, ¿verdad? Y es un vacilón porque ahora sí o sea, este huevón ahora sí se lo estudió y ya se lo sabe. Y ya se lo sabe en orden y lo explica de lo más bien. Entonces, es donde usted tiene, por ejemplo, el modelo de Dalton encabezando, luego el modelo de Thomson, ojo que todos tienen una agregación con respecto al anterior, no lo desechan del todo, sino que más bien le van aumentando, pero no lo desechan del todo. Entonces, Dalton, ¿qué dice?
que efectivamente esa partícula no se podía dividir y que efectivamente es una partícula que compone toda la materia de todo el universo. ¿Qué dice Thomson? Que además de lo que dijo Dalton, que tenía razón, es curioso que dentro de esa partícula teníamos partículas más pequeñas que le daban carga eléctrica. O sea, ahí estaban las cargas positivas y las cargas negativas. ¿Qué dijo Rutherford? Que es cierto, era indivisible, no lo podemos dividir, que efectivamente está cargado de forma eléctrica, pero que las cargas se concentran adentro y afuera. Y donde él descubre el adentro, ¿qué fue lo que descubrió? ¿Qué descubre Rutherford? El núcleo. El núcleo. Porque él descubrió que los átomos eran tridimensionales, o sea, viéndolo así, él descubre que eran como canicas, que eran como bolinchas, que eran esferas, que eran bolitas, él lo descubrió. Después, ¿qué dice Bohr? Dos años después, ¿qué dice Bohr? Que ciertamente tiene núcleo, que ciertamente tiene cargas. Un núcleo que tenía carga positiva y la parte externa que tenía carga negativa. Pero lo que él dice es que esas cargas negativas no están todas revueltas, sino que cada una pertenece a cierto nivel, que es como ver ¿qué? Como ver un queque en forma de espiral, donde usted ve un nivel, otro nivel, otro nivel. O sea, como ver una torta fría en forma de espiral. ¿Ven? Y Schrödinger en 1926, él propone el modelo de la nube de electrones. ¿Quién falta aquí? Falta todavía nos faltan dos modelos más, donde está la presunción de que esa nube de electrones, usted puede encontrar el electrón en un espacio que se llama orbital, y eso lo vamos a ver ahora, que no lo vimos el año pasado, y además que usted puede encontrar los electrones de acuerdo a una cuestión que se llama la onda electrostática electromagnética de deformación de la nube electrónica. Y eso lo propone un japonés y lo propone un argentino, el primero fue hace 14 años y el otro hizo el descubrimiento hace como 25 años. Entonces uno se llama el modelo japonés y el otro se llama el modelo el modelo del apellido, es un apellido latino, como el modelo de Fernández, algo así. No me crean porque no me lo sé bien todavía. Pero entonces ahí está lo que nos falta. Y eso es lo que vamos a estar viendo estos días con respecto a los modelos atómicos. ¿Qué les parece? Y la cosa se pone más interesante. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a estar viendo más a fondo el por qué todos ellos, la colaboración de todos ellos fue una colaboración seria, una colaboración científica y una colaboración formal. O sea, que todo estaba muy bien hecho. Y eso es un paseo en toda la historia del átomo. Para mí es muy bonito, yo no sé para ustedes. Para mí es sumamente divertido ahora que estamos en cuarentena. Por lo menos usted se va imaginando la película. Guau, 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 guau. Y si no, busca una que se llame Modelos Atómicos, que está en Netflix. Chacharán, chan, chan. Vamos a pasar lista, chicos. Activen las cámaras, porfis. Presente. Y le pegan una sonrisota ahí, una sonrisota bien sonrisota. Solo somos tres. Todo. Nati, Todo Gugi, lo que quiera, Gugi. param, pam. Sí. Sé Ay, lo qué que lindo. yo pienso. Juanfer entró y salió. Qué cosa más bella. Gugi, ¿puede activar la cámara? Un toquecito. Ok. Una. A Gugi, ¿la cámara qué es? Que no le sirve. Gugi, la cámara. Ah, Googie, man. Ok. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Un placer verlos. Feliz almuerzo y que Dios los acompañe. Nos vemos. Chao. Chao, Randy. Chao, profe. Listo. Bueno, profe. Bueno, nos vemos. Bueno, Saludos, profe, cuídese. saludos a las familias. Chao.
Chao. Profe, Dígame. yo ayer en la clase de biología no vine porque no sabía leer y yo le pregunté a ti y a Lucía, pero al final no me contestaron. No te preocupes, yo los videos los subo ahora más tarde, entonces yo te paso el enlace ahora ahora más tardito, en el transcurso de la tarde o mañana, y ya puedes ver la lección, no hay ningún problema. Nos vemos ahora en la tutoría. Ok, gracias, profe. Chaito, Nati, un abrazo, me saluda a sus papás.